Capítulo 11. Cazadoras. Bueno, la verdad me fue mejor de lo que esperaba. En realidad, mi yo interno está bastante bien, el equilibrio de la energía interna y externa se está empezando a aclimatarse después de estar un buen tiempo recostado en la pared. Lo único que no permitas que me durmiera, eran los golpes que me daba Annabeth para que me durmiera en la mitad de una conversación que se llevaba al frente de nosotros. La verdad se veía bastante interesante. Es decir, no todos los días ves a un sátiro escondidos en un callejón observándote. Más si este tiene más cara de hippie que de sátiro. Además, como es que tiene 24 años, parece de 12 años. La misma edad de Thalía. Pero, creo que pasaremos a la conversación. Ya que después de todo la mente en cualquier momento puede colapsar por el mismo cansancio que siento. ¿Qué es lo que quieres decir? Habló Thalía mientras lo seguía apuntando con su lanza en medio de su cabeza. Bueno, dijo tratando de recomponerse, soy prácticamente una guía para aquellos que quieran llegar al campamento mestizo, concluyó lo más calmadamente posible que se podría permitir en ese momento, ya que después de todo, sudar frío, tartamudear, con tus manos temblorosas, no son señal de que estás nervioso. ¿Verdad? ¿Qué es el campamento mestizo? Preguntó con una voz firme, a la vez que su mirada se afilaba más de lo que estaba antes. Pobre. Me compadezco si sufre la rabia de Thalía. El campamento mestizo es el lugar donde los semidioses se resguardan de los monstruos que los buscan, dijo aterrorizado mientras veía la lanza frente a él. En el campamento se les adiestra para que sobrevivir sin ningún problema en el mundo exterior, agregó, espada, lanza, defensa contra monstruos, carpintería, herrería. Todo tu entrenamiento depende de tu descendencia divina. Claro, algunas clases son obligatorias para todos los semidioses del campamento, finalizó, a la espera de la siguiente pregunta de Thalía. ¿Por qué quieres llevarme al campamento? Preguntó Thalía mientras afianzaba su agarre sobre la lanza. Como dije anteriormente, dijo un poco nervioso ante la acción de la señorita frente a él, se me recomendó la misión de traerla hacia el campamento lo más rápido que se me fuera posible. Después de todo, usted es muy importante para su padre, dijo mientras se empezaba a levantar lentamente del suelo. Pero todavía con una lanza apuntándole. Ella lo sabía. Sabía perfectamente quién era su padre. Le había mentido a Shiro al respecto en McDonald's. Dime una razón para que vaya contigo al campamento, dijo con una mirada firme sobre el sátiro. No tendrás que luchar contra monstruos para sobrevivir, dijo empezando a enumerar las variadas razones para convencerla, puedes comer debidamente, tendrás actividades lúdicas. Entre muchas más, finalizó mientras volvía su mirada sobre Thalía. Tenía que aceptarlo. Con el simple hecho de no luchar contra los monstruos a tu día a día, era más que convincente. También una razón totalmente razonable. ¿Cómo estás seguro que soy esa Thalía Grace? Preguntó, como si esperara que me sátiro callara en su trampa. Ya que si lo le daba una respuesta que la convenza, simple y llanamente será asesinado por la lanza de Thalía. El olor de ozono quemado que exuda de tu cuerpo es inconfundible, le dijo con una mirada segura, confiando plenamente en que su nariz le daba la respuesta era la correcta. Al parecer la respuesta fue lo suficientemente buena para convencer a Thalía. Hasta llegar a sorprenderla, ya que después de abrir sus ojos, bajó su lanza para después decirle al sátiro. Felicidades, le dijo con una sonrisa, lograste convencerme, necesito que nos ayudes a llegar a ese campamento, finalizó. Mientras veía al sátiro a los ojos. Está bien, dijo con un suspiro al final de sus palabras, pero como vienes acompañada, nos tardaremos un poco más de lo habitual, finalizó mientras se volteaba para vernos a nosotros tres, qué curioso, una hija de Atenea y uno de Hermes, dijo mientras observaba a Luke y a Annabeth. Al escuchar tal revelación no pude evitar reírme ante la reacción de Annabeth, la cual simplemente estaba dando saltos de la emoción, mientras empezaba a murmurar cosas sobre las ventajas de ser un hijo de Atenea. Por otro lado, estaba Luke. Tenía una cara de desprecio y odio total, el cual supongo que estaba dirigido hacia su padre divino. Su mano temblaba ante las emociones que estaban recorriendo por su cuerpo en ese momento. Al terminar de analizar a esos dos, el sátiro depositó su mirada en mí, a la vez que su nariz se empezaba a mover. Parecía más un perro que una mitad cabra en ese momento.
Está perdiendo su tiempo en mí. Realmente no tengo una descendencia divina. Mis pensamientos cambiaron totalmente a la vez que la vista del sátiro se torció en una mueca incomprensible. Qué raro, no hay ningún olor que salga de ese niño ahora mismo, dijo volviendo a mover otra vez su nariz a la vez que se acercaba a mí, a la que olía todo lo que estaba a mi alrededor. Corrección, dijo, si tienes el olor particular de un semidios. Ante tal información abrí mis ojos, pero por alguna razón toca acercarse para olerlo. Es como si algo bloqueara el olor de tu cuerpo, agregó mientras me daba una mirada inquietante. Tu Padre Divino te debe de apreciar mucho, muchacho, me dijo antes de retirarse. Para que después de eso se posicionará al lado de Thalía. ¿Qué le pasa a este sátiro? Hace un momento estaba rogando por su vida con una lanza filosa en su cara. Para que después de convencer a Thalía me venga a decir que soy un semidios, lo cual no creo. Mis padres son mortales hasta donde sé. ¿Cómo voy a ser un mestizo? Mi Padre Divino me aprecia. Si no fuera así, lo más probable es que lo terminara odiando. Bueno chicos, habló Thalía llamando nuestra atención. Desde el día de hoy, el sátiro Grover Underwood nos va a guiar hacia un campamento para gente como nosotros. Habló con esa confianza que la caracteriza a ella. Trátenlo bien, agregó. No era necesario que nos explicaran todo lo que planean hacer. Después de todo escuchamos la conversación entre esos dos. Pero antes de eso, todos necesitábamos descansar y bañarnos. Por lo que seguimos caminando hacia el hotel, en donde me hospedaba con Annabeth. Al llegar lo primero que hice fue bañarme. Decidimos turnarnos para que todo terminaran limpios. Después de bañarme, me vestí y rápidamente me tiré en la primera cama que vi, cansado como estaba en ese momento. Rápidamente caí ante el cansancio que mi mente y cuerpo tenía acumulado, provocando que cayera en un profundo sueño. Era de noche. El viento soplaba carbonatado contra el cuerpo del chico que estaba al lado de la fogata. El fuego de esta le proporcionaba calor, seguridad y resguardo contra los animales que lo acechaban en las sombras. ¡Qué frío! El calor que el fuego le proporcionaba en ese momento era lo único que lo mantenía con vida. A este paso lo único que puedo hacer es esperar a mi muerte, habló con voz temblorosa, a la vez que frotaba sus entumecidas manos en un intento inútil de calentarlas. El viento que lo azotaba venía con nieve. Pero aún así la fogata parecía prendida. Sin ningún problema. Era impresionante la tenacidad de esta. Pareciese que entre más viento la soplara, más grande y fuerte se hacía, haciendo que una sensación de comodidad y tranquilidad abrazaran al niño en un caluroso abrazo. Sus pensamientos de muerte cambió totalmente a unos de esperanza. Solo unos minutos más. Después podré ir a casa. Las esperanzas del niño han sido renovadas. La esperanza empezaba a crecer dentro de él. Como si fuera una señal del destino, la fogata empezó a cambiar de forma, pero manteniendo su luminosidad y calor que desprendía. ¿Qué está pasando? Lo que pasaba al frente del niño era algo sin precedentes. En el fuego se formaron diferentes animales, los cuales hacían su característico sonido. Águila. Fuerte y veloz pero codiciosa y orgullosa. El fuego de la fogata frente a él bailaba y revoloteaban alrededor de él, dando un espectáculo maravilloso, casi mágico para la vista. Serpiente. Veloz y astuta pero venenosa y estrepitosa. El fuego cambiaba constantemente, mostrándole diferentes animales. Un burro. Sabio y paciente pero orgulloso y terco. Un caballo. Leal y fuerte pero extremadamente ingenuo y torpe. El fuego alrededor de él bailaba y cambiaba, hasta que la misma daba en una forma específica. Una fogata. Ese no era animal. Aún así tenía sus pros y sus contras. Hogareña, cálida, amigable, acogedora pero sin tiempo de vida es efímero. Él no lo entendía. ¿Por qué se le mostraba aquello? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Siguió cuestionando hasta que el fuego de la fogata civil y mostró una escena. Una águila, un búho y una serpiente. Están luchando contra un minotauro, pero estas llevaban una antorcha en sus manos en vez de armas. No entendía nada lo que estaba pasando. Seguía cuestionando lo que acababa de pasar, hasta que escuchó una voz femenina susurrarle en el oído. Es hora de despertar. Era la más maternal y pacífica que había escuchado en toda su vida. Y así como el sueño apareció, se desvaneció, dejando solo un vago recuerdo de lo que pasó en este. Le dolía el brazo.
No sabía la razón, hacía que curioso volteó hacia su dirección. Viendo como resultado a Annabeth encima de este. Sin más que pensar, retiró su brazo del cuerpo de la niña a la que separaba de la cama para después dirigirse hacia la ventana de la habitación. Está lloviendo. El clima afuera del hotel se podría clasificar fácilmente como una tormenta. Pero el sonido de la lluvia chocando contra el asfalto lo relajaba, aunque solo disfrutó del momento antes de que los demás se despertaran. Solo por esta vez. No faltó mucho para que el resto del grupo se despiertan de su sueño. Minutos después, pagamos y nos dispusimos a llegar al campamento mestizo. El clima estaba aceptable, la noche dejaba deslumbrar el cielo despejado, cubierto e iluminado por los cientos de estrellas que lo conforman. Habían pasado un par de semanas desde que decidimos partir hacia el campamento. Grover dice que nos falta poco para llegar, pero la verdad creo que por lo menos nos tardaremos unas cuantas semanas más en llegar al campamento. ¡Qué problemático! Le prometió a su maestra que regresaría en unas semanas. Pero a casi se cumple un mes y medio desde que se escapó de casa con su amiga Annabeth, la cual ahora estaba durmiendo al lado suyo, a la vez que ésta estaba apoyada en su hombro murmurando cosas. Las cosas no han sido fáciles. Tuvimos que pelear con distintos monstruos para llegar hacia aquí, unos cíclopes los están siguiendo hace días. Pero gracias a la barrera confiable que creé mientras estaba en un WAC. Donald es bastante útil si quieres ponerte a descansar y no ser atacado. La verdad, este viaje le ha causado más dolores de cabeza que había presentado desde antes de comenzar esto. Lo único bueno es que dejaron de utilizar dinero de su cuenta bancaria desde que se adentraron en el bosque, ya que en estos se pueden cazar para obtener tu propia comida, y con los ríos es más que suficiente para sobrevivir. Pero algo lo ha estado incomodando hace rato. No son los ronquidos de Grover, o las patadas que daba Luke al aire de vez en cuando, ni siquiera las pequeñas palabras que dice Annabeth entre sus sueños. Los he estado observando durante los últimos días. Es un grupo, bastante numeroso, en cual los estaba observando desde las sombras. Es justo como se acecha a una presa antes de atacar. Debería descansar, pero mi paranoia no me lo permite. Su imaginación y sexto sentido le sobre el peligro que estaban pasando en ese lugar. Además, si nos pueden ubicar sin oler nuestro aroma, significa que no son monstruos. Pero por otro lado, significa que el que los acecha tiene la inteligencia suficiente para poder acercarnos sin que la mayoría se dé cuenta. Pero al parecer tienen una preferencia por las chicas. Tendré que avisarle cuando se despierten, esto ha llegado demasiado lejos. Un sonido repentino atravesó por medio de los árboles, haciendo que mi oído lo capte de inmediato, que por reflejo volteé mi vista hacia ese lugar. Así que han decidido tomar la iniciativa, parándose delicadamente para no lastimar a Annabeth con su repentino movimiento. Pero al parecer le desagradó que se apartase de su lado, ya que alcancé a escuchar un susurro que me maldecía. Esta niña. Bueno, no podía quejarse al respecto, la verdad. Él decidió por su propia voluntad participar en la pequeña salida de casa de Annabeth. Ya parado, se comenzó a alejarse de la fogata que lo mantenía valiente ese momento. Más sombra que lo miraba no parecía ser agradable. Por si acaso puso su disparador mental en su conciencia, por si es necesario en cualquier momento utilizar su mana para defender de cualquier ataque. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó lo suficientemente fuerte para que la sombra lo alcanzara bien. Ahora que la mira bien, parecen más los ojos que un gato muestra en la oscuridad. Si tienes intenciones contra nosotros, te recomiendo que te empieces a retirar, advirtió severamente mientras sus ojos penetraban profundamente con los de la sombra. Queremos hablar con tus compañeras de viaje, respondió suavemente la sombra. Por el tono y la forma de hablar, se puede concluir fácilmente que la sombra es femenina o un transgénico demasiado bien hecho. Pero claramente es la primera. ¿Para qué quieres hablar con ellas?, preguntó el niño curioso ante la respuesta anterior. Queremos reclutarlas, respondió con un tono monótono. Desde lejos se ven que tienen potencial para cazar a monstruos, concluyó. Esto le sonaba bastante. Una cacería de solo mujeres, lo habla leído en algún lado. Oh. Recuerdo. Había leído algo similar en un libro que me robó a la señora Dodds en sus días de alumno de primaria. Artemisa. Diosa de la luna, de la caza, y de los niños.
Esta diosa se caracteriza por su gran pasión y deber de cazar criaturas, monstruos y en casos extremos a semidioses. Ganó su título de niños al ayudar a su hermano Apolo, dios del sol. Después de eso fue a donde su padre, Zeus, el cual le hizo jurar en nombre del río Estigia que le iba a conceder lo que sea que ella quería. Después de eso se le concedió el poder ser una doncella virgen, convirtiéndose en una de las diosas vírgenes. Ella comenzó el negocio de la caza con sus doncellas inmortales Eñe, las cuales la acompañan a través de todas sus cacerías. Ella odia totalmente a los hombres. Su odio es tan lejos que se convirtió en un hombre que la vio bañarse con sus cazadoras, en un ciervo. Hay otro caso que es el de un niño, apreciaba tanto al niño que la se convirtió en una niña para que pudiera unirse a su casa. Interesante. Te creo, le daría el beneficio de la duda en ese momento, ve por la mañana, les contaré sobre tu aparición a ellos por la mañana, dijo a la vez que movía su mano exageradamente en señal de entendimiento, ya es cuestión de ellas si quieren ir con ustedes, finalizó mientras se daba la vuelta hacia su campamento con una mano levantada. Después de eso decidió quedarse haciendo guardia. Después de todo era el único en condición de hacerlo, dejando sola a la sombra con la que estaba hablando hace un momento. Esta seguía en el mismo lugar, observando cómo el niño veía fijamente la fogata frente a él, con el fuego siendo reflejado en sus ojos de color. Mi diosa tenía razón, dijo mientras cerraba sus ojos en la oscuridad en modo de reflexión y aceptación, eres un chico bastante especial en ella Shirou, finalizó a la vez que se retiraba silenciosamente del lugar, dejando solo un recuerdo del lugar en donde estaba. Después de todo, ella se prometió proteger a ese niño con su vida hace no más de 6 años. Realmente lo único que hice fue terminar el borrador que tenía en mi computador, ya que fue lo que alcanzó a hacer antes de que me operaran de las cordales. Espero que hayan disfrutado el capítulo tanto como yo lo disfruté escribiendo en su momento. Realmente creo que me voy a demorar en subir el próximo episodio, pero tan pronto el doctor me deje, les traeré el próximo capítulo, para los que quieran. Vayan a mi cuenta, ya que ahí subí el prólogo de otra historia. También es del Nasuverso, Fate. Sin más que decir me despido. Mire, 2866 palabras. Dejen su comentario y voto. 3. Capítulo 12. Pequeñas pistas. Se había hecho de día hace unas horas. Mis ojos me pesaban demasiado, estaba cansado y quería comer algo delicioso. Pero ese no era el momento indicado para hacer tal cosa, no es solo porque está en un bosque. Necesitaba avisarles a las chicas sobre lo que pasó anoche. Después de todo se despertó primero que Luke, rara vez se despiertan felices. Hoy es una de esas pocas ocasiones. Creo que a él le tocaba ir a cazar hoy a la vez que ellos recogían la carpa, a la vez que organizaban lo que iban a hacer ese día, a lo que respetaba en la expedición. Sin mucho más que hacer se levantó el tronco en el que estaba sentado para después acercarse a donde estaban las chicas, recogiendo las carpas que no fueron usadas anoche, ya que se quedaron dormidos alrededor de la fogata después de comer la cena de aquel día. Buenos días Thalía, Annabeth saludó sin ánimos el infante mientras se rascaba sus ojos con su mano. Necesito decirles algo sobre lo que pasó anoche, agregó con su mirada cansada. Buenos días, devolvió el saludo, mientras que Annabeth seguía ordenando las carpas. ¿Qué es lo que necesitas decirnos al pequeño Shirou?, preguntó Thalía mientras ayudaba a Annabeth. Thalía cogió la costumbre de llamarme así por mi estatura. Traté de defenderme diciendo que era de estatura promedio, pero no ayudó en mucho. Pero la verdad ya no me ofende tanto como antes, me sigue fastidiando que me llame así, pero es pasable. Shirou se levantó en la noche mientras todos estábamos dormidos, dijo Annabeth con una sonrisa en su cara. Se le denotaba desde lejos la maldad y venganza que descargaban esas simples palabras. Venganza, dijo en un susurro casi imperceptible para todos, pero mágicamente la alcancé a escuchar. Esta niña. Pero bueno, puedo utilizar eso para fomentar la explicación sobre el tema más rápido. Exactamente, tiene algo sobre eso es, pude utilizar esto a mi favor en la noche. Sentí que alguien nos estaba observando mientras descansábamos, dije mientras esperaba la señal de aprobación de Thalía. Sigue, dijo Thalía mientras guardaba la carpa tranquilamente. Me interesa, concluyó.
Salí a investigar mientras todos ustedes estaban dormidos. Al dar un pequeño vistazo al campamento vi a una sombra acechándonos afuera del campo acotado que instalé, dije mientras cogía en el aire una manzana que se iba a caer en el suelo a la vez que la daba un mordisco. Está rica. En las últimas semanas no solo hemos estado caminando, por lo menos de mi parte. Cuando empecé a cazar, era bastante malo. No camuflaba mi presencia y hacía bastante ruido a la hora de disparar. Así que trabajé en ello. Orgullosamente ahora puedo decir que soy bastante decente, cazando con un arco y una flecha. Pero por consiguiente alcancé a mejorar mi sentido de la vista y los reflejos. Es como si vieras todo lo que va a pasar a tu alrededor en todo momento y lugar. Pero claro que tiene un límite, no lo domino por completo. Dudo que en situaciones en donde esté en peligro pueda utilizar esta habilidad. Bueno, no se puede tener todo. Cuando le pregunté qué hacía vigilando a esa hora de la noche, simplemente me respondió en que su diosa estaba interesada en ustedes dos. Concluí. Mineras seguían comiendo mi manzana. Cazadoras, concluyó que le responde. Me preguntó Talía, curiosa ante tal acción de la sombra. Le dije que ustedes decidirían unirse a su casa o no. Finalice acabándome la manzana, a la vez que tiraba el resto a un arbusto. Es orgánico. Bueno, por lo menos no responde por nosotras, dijo Annabeth con un suspiro de promedio. ¿Qué clase de persona cree que soy? ¿Cómo se supone que responderemos a su propuesta?, preguntó Talía sentándose en un tronco que estaba cerca de ahí. Ya guardó todas las carpas. No se respondí mientras me sentaba a su lado. Tal vez venga al momento de irnos, o después de retirar el campo acotado que puse, respondí. Will me levantaba a la vez que me retiraba de él. ¿A dónde vas?, me preguntó Annabeth a la vez que yo cogía el arco y un carcaj lleno de flechas. Hoy es mi turno de traer la comida al campamento, respondí a la vez que me volví hacia Annabeth. ¿Qué es lo que quieres para comer? Al preguntarle sus ojos brillaron. Realmente es otro nivel. Pero lastimosamente antes de que Annabeth pudiera responder, Talía me dijo. Un ciervo, no te esfuerces demasiado, respondió a la vez que se dirigía a un duque dormido, ya que la última vez que le preguntaste a Annabeth ella dijo quiero carne de oso. Te demoraste más de 3 horas caminando al oso muerto, finalizó con una risa entre sus dientes. No se lo puedo negar, Annabeth quería saber cómo sabía la carne de oso. Aun con esa cara que coloca no pude resistirme. Talía amargada, susurró Annabeth a la vez que empezaba a hacer pucheros. Me iré a cazar el venado antes de que me muera de la ternura que se desprende esa niña. ¿Cómo fue que me llamaste niña?, gritó Talía mientras caminaba rápidamente con una cara que no era para nada bonita. Una mejor razón para empezar a irme de aquí. En cuestión de segundos ya me encontré dentro del bosque buscando a mi presa, afinando mi oído y vista con pequeñas cantidades de maná. Utilizando el principio básico de refuerzo, es bastante simple y versátil. Y lo mejor era su bajo costo de maná. No sufría mareos o desbalances de maná dentro de mi cuerpo, era genial. Al completar el proceso, el cual duró mucho menos de un cuarto de segundo, todo a mi alrededor cambió. Escuchó y vio todo. Sabiendo que estar en el suelo no es lo más inteligente, me subí en la rama de un árbol lo suficientemente alta y gruesa para ver una distancia correcta por un tiempo prolongado. Estuve un par de minutos en aquella rama, esperando a mi presa por un rato, hasta que vi a una perfecta. Al parecer era un alce lo suficientemente viejo para ser apto en la caza. Probablemente ya no sea capaz de dar hijos, tal vez su carne sea una poca dura, pero en este momento no nos importa la carne dura. El alce estaba tomando tranquilamente de un río rodeado de árboles. Pero para Shirou no era un problema en verdad, ya tenía un rango de disparo limpio desde el árbol en donde estaba. Era una vista mágica, cualquier ser vivo con un poco de conciencia lo observaría. Pero para Shirou no le importaba la vista frente a él. Para él lo importante era cazar a su presa en ese momento. Así que con un movimiento delicado pero preciso, retiré el arco de su espalda, para que después sacara una flecha de su carcaj. Esperó a que el viento estaba a su favor, a la vez que empezaba a reforzar el arco y la flecha que iba a utilizar. Al momento exacto en que el viento estaba en buena posición, se posicionó en la posición de kyudo japonesa. Tu brazo izquierdo se posicionaba al frente, mientras que el izquierdo acomodaba la flecha en el arco. Todo mientras bajaba el arco ya preparado frente a él.
Aguantó la respiración y ocultó su instinto asesino junto a su presencia. Mente clara, control total sobre su cuerpo, arco tensionado con la mira de su objetivo. Con todo eso soltó la flecha de entre sus dedos de su mano derecha. La flecha se disparó con una pequeña explosión de aire presurizado detrás de él, ocasionando que el pelo de Shirou se moviera. Pero su vista seguía firmemente sobre la flecha y su objetivo. La flecha con una velocidad de increíble precisión, lograron atravesar el sien de la cabeza del ciervo de lado y lado, quedando como resultado una flecha llena de sangre clavada en el piso. Por el lado del alce, este no tuvo el tiempo para reaccionar ya que la muerte fue instantánea e indolora. Solo para que unos segundos después de ser cazado, este cayera de lado pesadamente contra el suelo, haciendo que en este se forme un charco de sangre. Justo después de que eso pasara, Shirou soltó el aire que tenía reprimido durante todo este proceso de sus pulmones a la vez que volvía a respirar normalmente. 90 metros para ese resultado, nada mal respondió Shirou mientras veía el resultado de su cacería. Ahora solo tengo que quitarle los intestinos y degollarlo, agregó. Creo que le quitaré los órganos y la sangre aquí, mientras que en el campamento lo degollaré, concluyó a la vez que se bajaba del árbol y se dirigía hacia el ciervo muerto. Al momento en el que llegó en el lugar, misteriosamente la flecha que estaba clavada en el piso ya no estaba. Realmente no le tomó importancia, así que procedió a quitarle los sesos al alce que estaba frente a él. Momentos después nos mostró cómo el infante se está limpiando las manos con un trapo que llevo consigo. Sigo teniéndole desagrado a la sangre, comentó para él mismo mientras se guardaba el trapo lleno de sangre. Más tarde lo limpiaría. Mientras hacía eso se dirigió hacia el saco de carne que eran un ciervo. Le había filtrado la sangre y sus órganos, así que debería ser más ligero. Pero por desgracia no tenía super fuerza, así que se conformó con reforzar su cuerpo. Solo para que después se pusiera al ciervo sobre sus hombros y se pusiera rumbo al campamento. Porque siempre me toca el trabajo pesado, dijo con un suspiro mientras se encaminaba hacia el campamento. Minutos después se le podía ver sudando y jadeando por el esfuerzo que estaba haciendo. Después de todo llevaba unos 10 minutos caminando con el alce. Antes solo se demoró unos segundos, pero es muy diferente con algo que es 10 o casi 20 veces más tu peso sobre tu espalda. Cuando llegó al campamento descansó el ciervo al lado de la fogata, después le quitaría la piel. Así que lo haces por el hombre a tu lado, gritó una voz al lado suyo con exasperación palpable en su tono de hablar. Si para ser una cazadora tengo que dejar a mis amigos, nunca lo haré, habló otra voz que sonaba bastante molesta ante aquel sostenido. Thalía, ¿con quién estará peleando? Con curiosidad sobre lo que estaba pasando, se fue acercando a donde provenían las voces de las dos personas que peleaban entre sí. ¿Cuál es tu problema con los hombres?, dijo Thalía con un tono lleno de rencor contra la otra persona. Mi problema es que ellos solo se aprovechan de las mujeres, gritó con todos los pulmones que le quedarán a la otra persona. Ya más cerca de la escena, podía ver a Thalía junto a Luke ya despierto. Este se le vio una cara de neutralidad. Por el lado de Annabeth estaba bastante nerviosa, ya que estaba moviendo su cabeza infantilmente de lado y lado, pensando probablemente quién tendrá razón en aquella confrontación verbal. Pero por el lado de la otra persona, venía junto a un grupo de niñas, adolescentes y jóvenes mujeres detrás suyo. Todas parecían estar listas para la batalla en cualquier momento, pero si se observaba más detenidamente se podía declarar que se especializaban en la caza, ya que un arco y unos cuchillos de caza no se utilizan muy en un campo de guerra contra oponentes que se especializan en pelear cuerpo a cuerpo. Esto es demasiado por un hecho como ese. No todos los hombres son como dices, dije mientras salía caminando casualmente detrás de un árbol que los rodeaba. Pero antes de que me diera cuenta una flecha ya había sido disparada hacia mi posición. Pero eso no era un problema para mí, ya que gracias al refuerzo de mis sentidos pude esquivarla sin problemas. Creo que debería aprender a escuchar primero, dije calmadamente mientras devolvía mi mirada a las cazadoras frente a mí. Ninguna persona de su edad tiene la capacidad de reaccionar así, más si puede disparar una flecha a esa velocidad y precisión contra un objetivo. Así que estas son las famosas cazadoras de Artemisa. Pero justo después de que dije eso, una cazadora del grupo se abalanzó en contra de mí. Los golpes y patadas volaban en todas direcciones, los puños que no podía esquivar los desviaba, al igual con las patadas.
Les dije, hablé duro mientras cogía el brazo de la cazadora frente a mi pata, que rápidamente se lo colocara sobre su propia espalda, que tenían que aprender. Continué mientras pateaba las rodillas de la cazadora, ocasionando que se arrodille en el piso. Escuchar, finalicé mientras cogía el cuchillo de caza del compartimiento de la cazadora de su muslo derecho, para después colocárselo sobre su yugular. Justo después de eso relaja un poco el nivel del refuerzo sobre mi cuerpo. Después de todo, usar en exceso nunca es bueno. Cuando vuelva a cazar tengo que agradecerle a mi maestra sobre esas clases de lucha que me dio. Qué problemático. Ahora, dije mientras afianzaba mi agarre sobre el cuchillo de caza en mi mano, pueden ser tan amables de decirnos el porqué de su razón de estar aquí, dije calmadamente. Suéltame, niño, dijo la cazadora, que estaba amenazando. No podía verla por su capa, pero por lo menos debería aparentar tener unos 12 años de edad. La que estaba peleando con Talía hace un rato. Me volteo para verme a la cara por el revuelto que había causado por mi aparición. La verdad, no me gustó para nada su expresión al verme. El primero fue de odio por el daño causado por su compañera, pero después se llenó de sorpresa y asombro. ¿Qué le pasa, pequeño Shirou?, gritó Talía contenta al verme. Menos mal que llegaste. Resulta que estábamos haciendo los arreglos finales para marcharnos del campamento, relató mientras movía sus manos hacia las maletas tiradas en el piso. Pero después llegó la cabeza de Barrot junto a su ejército de mujeres detrás de ella, dijo Annabeth, la cual estaba detrás de Talía diciendo que quería reclutarnos para su casa. Por lo que obviamente lo rechacé. Continuó con un tono de voz redundante. Después de todo, no dejaría a mis amigos por uno de mis caprichos, finalizó ofendida, mientras cruzaba sus brazos por debajo de su pecho. Pero después comenzó a insultar a Talía sobre algo de seguir las órdenes del macho, continuó Annabeth también ofendida. Creo que es mejor que vaya arreglando esto antes de que se empore más. Pero la verdad no puedo decir mucho, acabo de atacar a una de su casa. Bueno, dije tirando lejos el cuchillo de caza, dejando libre a la persona frente a mí. Esta inmediatamente se apartó de mí. Creo que debo presentarlas, continué mientras caminaba frente de las dos mujeres de cada grupo. Talía, cazadora. Las cazadoras. El grupo de Talía, finalice, señalando a cada bando respectivamente en la explicación. El silencio invadió por un momento el lugar, hasta que Talía rompió el silencio con una pregunta. ¿No son las mismas que nos comentaste antes de que te fueras a cazar?, preguntó Talía confundida, con una cabeza inclinada hacia un lado. Sí, y por cierto conseguí el alce que me pediste, contesté feliz por la hazaña que logré hacer hace unos ya varios minutos. Shiro, en ella habló la joven con pelo rojo frente a nosotros con una voz impresionada. Has crecido bastante desde la última vez que te vi, afirmó mientras se acercaba a mí de forma lenta. ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Oh, lo dije en voz alta. Bueno, da igual, no te conozco de ningún lugar, concluí mientras me alejaba un par de pasos de ella. Perdona, dijo cayendo sobre las acciones que estaba cometiendo. Me llamo Zoe Belladonna, dijo presentándose frente a nosotros. Actúa como si me hubiera visto antes. Realmente da bastante curiosidad su comportamiento sobre mí. Pero antes de que le pudiera responder, Talía tomó la palabra antes que yo. ¿Puedes decirnos la razón de tu reacción ante la respuesta de tu propuesta?, dijo directamente, sin rodeo alguno. Estoy de acuerdo, dijo Annabeth con devoción en su voz. Perdón por mi reacción, dijo disculpándose lo más tranquilamente posible, pero le tengo un odio bastante personal a todos los hombres, eso incluye también a quienes están detrás mío, concluyó, señalando a las cazadoras detrás suyo. La cazadora con la que tuve que defenderme, se frotó su muñeca. Tal vez no podía verlo directamente por la sombra que cubría sus ojos, pero podía decir con seguridad que esa mirada que siento no trae nada bueno tener. Bueno, dijo Talía mientras veía a Zoe a los ojos, como ya sabes la respuesta a tu propuesta, creo que no retiramos, concluyó mientras se daba la vuelta, recogiendo la maleta que estaba en el piso. Annabeth y Luke siguieron su ejemplo y recogieron las maletas del piso. Creo que Grover estaba coqueteando con una ninfa de un árbol, por lo que se demorará en encontrarnos en el bosque. Pero creo que le dio algunas indicaciones a Talía sobre el camino después de que yo me fuera. Por lo que no habrá problema para nosotros. O por lo menos para esos tres.
Thalía, pero el siervo le dije un poco enojado ante la idea de abandonar mi casa perfecta. No podemos dejarlo a que se pudra y no más, agregué, haciendo que de forma inconsciente formara un puchero en mi rostro. Eso intentó detenerla por su recorrido, para que después me volteara a ver con una mirada que haría orinar a un niño de 5 años. Pero desafortunadamente tengo 8. Lo que dice Shiro es cierto, agregó Zoe con una sonrisa astuta. Después de todo, no quería desperdiciar el ciervo que un niño pequeño cazó por su cuenta. Y esta quien se cree para llamarme por mi nombre como si nada, agregó mientras volteaba hacia donde estaba el ciervo tirado en el piso y al parecer le quitó los órganos y la sangre, dijo con un tono sorpresivo. Al parecer tal resolución pareció haber afectado un poco a Thalía, ya que su cara comenzó a mostrar diferentes expresiones, hasta que de un momento a otro finalmente cedió. Está bien, dijo con un pesado suspiro al final, pero al momento de finalizar el lunch, inmediatamente nos iremos, concluyó y le soltaba la maleta al lado suyo, a la vez que se sentaba pesadamente sobre un tronco cortado que estaba alrededor de los restos de una fogata. Naturalmente lo que cocina Shiro es rico, dijo Luke, también sentándose sobre un tronco al lado de Thalía, así que me quedo, finalizó. Yo también quiero probar la comida de Shiro, dijo felizmente la pequeña Navette, causó que tirar la maleta al piso, porque al final saliera corriendo hacia Shiro con una cara de felicidad pura. Así que está decidido, dijo con relativa calma Zoe. Empezaremos con los preparativos, dijo Zoe, mientras les hacía señas a las cazadoras detrás de ellas, las cuales, a regañadientes, siguieron las instrucciones. Hace un momento quería matar a todos. Ahora simplemente quiere pasarla extrañamente bien con nosotros. Por ahora solo lo dejaría pasar. Después de todo era más fácil cocinar cuando tenía ayuda en tu espalda y en todas las direcciones. Yo me encargo de la cocina, grité a la vez que sabía correr hacia las cazadoras, que consiguió a preparar el alce. Unas horas después todos estuvimos disfrutando un pedazo de carne de encaje. Resultó que la carne de un alce viejo tiene más sabor que la joven, pero es un poco más dura. Después de todo no se puede obtener todo. Cuando me serví comenzó a comer la carne que había preparado yo mismo. En lo personal creo que me quedó bastante bien. Al terminar mi porción, me dirigí hacia el bosque. Me gustó que daba de las estrellas si te subías en la copa de estos. Peor como era de día, solo daba la vista del horizonte del bosque. De cierta forma me relajaba y tranquilizaba de una manera única y especial. El aire limpio que inhalas y exhalas por tu nariz te llenan de una tranquilidad imposible de describir en simples palabras humanas. Es realmente única esta vista, de alguna manera dije tranquilamente, para que después dure un buen tiempo en la cima de aquel árbol. Después simplemente se bajó, pensó que podría estar preocupado por él en ese momento. Este viaje que hizo por el capricho de una amiga suya, le salió bastante entretenido, en verdad, ha sido bastante divertido en ciertas partes, excluyendo las partes en las que casi es asesinado por un toro con esteroides. Es realmente agradable convivir con estas personas. Pero algo siempre lo estaba llenando de una sensación realmente incómoda. La desinformación que tiene sobre su madre y en su familia en general. En realidad, las únicas que en verdad conoce son su padre y su tío. Y eso ya que sabe que esos dos le ocultan algo que tienen guardado para ellos. Me pregunto él cómo fue mi mamá, dijo en voz alta para sí mismo, después de todo estaba solo. Yo puedo responder aquella pregunta en cierta forma, dijo una voz al lado suyo. Asustado y un poco exaltado se apartó rápidamente de aquel lugar. Cuando fue que se colocó al lado mío, no sentí para nada su presencia. Dime chico, dijo la persona a su lado, la cual estaba siendo tapada por una capa de cuerpo desarrollada. Solo se alcanzaba a distinguir la voz de una mujer. ¿Conoces la teoría de las marionetas? Buenas chicos, volví de mi extracción de las muelas del juicio. En este capítulo les di unas cuantas pistas sobre lo que va a pasar en capítulos posteriores. También les dejé una información para que puedan imaginarse la posible razón. Espero que hayan disfrutado el capítulo tanto yo cuando lo escribí. Dejen su voto y comentario. 3761 palabras. Capítulo 13. Marionetas. Teoría de marionetas. Es la teoría que investigó la famosa creadora de marionetas Touko Aosaki.
La hermana mayor de mi maestra, la cual se especializó, a pesar de su calidad extremadamente alta de circuitos mágicos, en las muñecas basadas en un cuerpo humano, o mejores denominadas y conocidas como marionetas. La teoría básicamente es que un cuerpo no puede funcionar si algo que lo controle. Este problema se puede suplantar con un simple ejercicio de Magecraft sobre la marioneta que se quiera usar. Pero eso solo le da a la marioneta una conciencia prestada de su creador / manipulador. No es una forma muy recomendada el hacerla, ya que puede causar problemas severos de la salud sobre el usuario que la esté usando. Por lo que usualmente, estas marionetas no se compran enteras, sino por partes, ya que perfectamente se puede usar en modo de prótesis para una de las extremidades del cuerpo de la persona que tiene tal deficiencia. Solo una persona ha sido capaz de crear una copia perfecta de sí misma por medio de esto. Touko Aosaki fue capaz de crear una copia exacta de sí misma. No muy fuerte, ni muy débil. Era exactamente igual tanto en apariencia, tanto en habilidades. Pero eso al costo de su propia muerte en el cuerpo que esté usando como recipiente en ese momento. Su conciencia y alma se trasladan al cuerpo que está en espera para ser utilizado. Ella misma dice que es una sensación algo desagradable el morir y despertarse como si todo acababa de ser un sueño. Pero en realidad no lo fue. Esta misma teoría se aplica sobre los humanos creados artificialmente. Los homúnculos, mundialmente conocidos así en el mundo de los magos. Naturalmente a estos seres se les impone una forma de pensar, hablar o expresarse, dependiendo de las necesidades por lo que fue creado. Pero tal programación no es un alma. Solo es un simple uso de la alquimia junto con el Magecraft moderno. Es como si sintetizaras un alma por métodos poco convencionales. Pero por alguna razón a la contrafuerza o a Gaia no le importa que los magos hagan eso. A veces suele pasar que, en aquella alma sintetizada, se empiece a crear una personalidad. Ya que el homúnculo se empieza a dar de cuenta sobre qué es la vida. Es como si el alma tratara de compensar su falta de comprensión sobre su existencia. Entonces empieza a crear una personalidad que viva y experimente la vida por él. Por lo que usualmente a los homúnculos que les suceda eso, son desactivados o asesinados. En casos extremos, llegan hasta ser quemados vivos. Si la conozco perfectamente, respondió el niño a la vez que trataba de mantener la calma ante la persona ante él. Bien, respondió con voz neutra, con eso me puedo ahorrar la explicación. Por lo que puedo proseguir a la explicación sin problemas, concluyó mientras empezaba a hablar. En el caso de los homúnculos de los Einsberg, más específicamente a los que usan como grial menor, son un caso especial, agregó mientras se fue alejando hasta llegar a un árbol cercano de la zona. Especial. Estos al estar conectados al objeto llamado Santo Grial que crearon los magos. Este homúnculo es dotado desde su creación con un alma auténtica, dijo, mientras se acostaba en un árbol y proseguía la explicación. Esta, al ser un alma auténtica, no puede ser tomada de un lugar que no sea del cuerpo de un ser vivo, declaró a la vez que movía levemente su cabeza hacia el piso. No importa si es de un animal, humano, o una divinidad, agregó. El alma, al estar en un cuerpo que tiene una conexión directa con algo casi divino, se puede utilizar las posibilidades de necesitar un alma que esté acostumbrada a esa clase de poder, dijo con voz cansada, soltando un pesado suspiro. ¿Hay alguna alma que sea capaz de eso?, dijo el niño ya un poco más calmado ante tal situación. Afortunadamente, naturalmente un alma de un humano es suficiente para aguantar la suficiente cantidad de tiempo la energía del Grial, hasta en el momento en el que se acabe la guerra, respondió la encapuchada. En las guerras anteriores, han tenido bastante suerte a lo que se respeta de aquello. ¿Qué pasa con el cuerpo original de la persona a quien le pertenecía el alma?, preguntó el niño algo preocupado ante tal situación. Naturalmente, el cuerpo de la persona entra en estado de hibernación, hasta en el momento en el que el alma vuelve al cuerpo. Justo después de que se acaba la guerra, respondió tranquilamente. Entonces, ¿cuál es el problema?, preguntó el niño curioso. La línea de buena suerte de los Einsberg se acabó en el momento en el que crearon su último homúnculo para la cuarta guerra del Santo Grial, dijo, mientras sacaba algo de su bolsillo. Parecía ser una especie de manzana. El alma esta vez tomada no fue la de un ser vivo común, fue la de un dios, agregó mientras se empezaba a comer la manzana. Alma de un dios, cuarta guerra.
Esto está relacionado de alguna manera conmigo. Desafortunadamente, como se acostumbra al resto de lamas, que son utilizadas en esa guerra. No recuerdan quiénes eran o qué son, solo tienen un propósito que fue dado por su creador, dijo, mientras empezaba a darle más mordiscos a la manzana, servir como el grial menor en la guerra, el cual se utiliza como el catalizador del grial mayor, agregó tranquilamente a la vez que masticaba el pedazo de manzana en su boca. Esto me está trayendo un mal sabor de boca. Como ya supongo que sabrás, los Ainsberg contrataron a algún magus para que trabajara y ganara el grial por ellos en esa guerra, dijo, mientras se pasaba el pedazo de manzana ya masticado. Eso es verdad. En la Cuarta Guerra del Santo Grial, los Ainsberg contrataron a alguien reconocido y temido por toda la asociación mágica. Desafortunadamente el nombre de aquella persona no aparece en ninguna parte. En ese entonces no se le había visto hace 10 años, y repentinamente para hacer su último trabajo que fue registrado. El famoso y aclamado asesino de magos, temido y adorados por otros. Se especializaba en trabajos de asesinato, tortura e incluso algunas veces infiltración. Era conocido por utilizar tecnología y armas creadas por personas comunes de aquella época, las cuales son perfectas para acabar a alguien sin dejar ningún rastro de uso de mana, lo cual aún se considera una especie de tabú para los hechiceros. Su gigante orgullo de magus no le permitían dar un paso a la tecnología o a las armas de fuego. El asesino de magos utilizaba el orgullo de los magus a su favor, haciendo que el arma más inofensiva se vuelve la más peligrosa para los magos de la alta categoría, gracias al código místico y a las balas de origen que él mismo había creado con ayuda de su maestra, la cual también no aparece el nombre. Pudo derrotar a una gran cantidad de magos en la Guerra del Santo Grial, llegando al combate final contra otro máster, nombre desconocido. No se conocen más datos de este en la guerra, solo el hecho de que invocó al Servant Saber, proclamado en su época como el Rey Arturo. Lo que no contaban es que esta persona, fuera del punto X en el mapa, dijo con un tono divertido en su voz. ¿Punto décimo? Preguntó el niño extrañado ante aquel ejemplo. Imagínate que los Masters y Servant enemigos son el punto A de la ecuación, dijo, señalando con la manzana mordida. El punto B es la familia Ainsberg, el punto C es la iglesia que funcionaba como mediadora de la guerra. Y como último los Ainsberg y el Grial menor, los cuales son el punto C. Claro, tratando de que el niño entendiera, se suponía que el asesino formaba partido con los del punto C, agregó. Creo que estoy entendiendo la explicación. El asesino de magos, sin saberlo, formó un equipo con el Grial menor, dijo extrañamente calmada. Se caracterizó por las matanzas y toda clase de trabajos que le encargan. Pero también era reconocido por su complejo de ser un héroe de la justicia, y según él la única forma era matando una pequeña cantidad, para salvar a una cantidad aún mayor, agregó. ¿Me estás diciendo que un asesino que mató a miles de personas y magos también era una buena persona? A final de cuentas, cuestionó el niño con un tono sarcástico al respecto. Aunque no seas capaz de creerlo, así fue, respondió calmadamente mientras le daba su siguiente mordisco a la manzana. Máximo le quedaría unos 2 mordiscos a lo mucho. Te creo por ahora. A los que los Ainsberg consideraban solo una herramienta, el asesino de magos la veía como una persona cualquiera, dijo con un tono un tanto triste. La alimentaba, la mimaba, le enseñó a leer, le enseñó a sentir, ver y vivir la vida. Tanto fue el cariño que le ofreció el asesino de magos al homúnculo, que ésta le ofreció casarse con él, que también había desarrollado sentimientos por esta a lo largo del tiempo. Aceptó gustoso, agregó mientras se tragaba el pedazo de manzana que estaba comiendo. Al final todos merecemos ser amados. Al momento de casarse, le pidieron permiso a los Ainsberg. Estos no tuvieron algún problema. Después de todo, el homúnculo se iba a morir al terminar la guerra, dijo mientras le daba otro mordisco a la manzana, pero por otra parte se aprovecharían de la situación para atar al asesino de magos a su familia, y si resultaba tener hijos poderosos de algún tipo, le harían firmar un contrato que lo beneficiaría a ellos en caso de que él perdiera la guerra, agregó mientras seguía masticando aquel pedazo de manzana con total tranquilidad. En pocas palabras, lo ataron a la familia Ainsberg para que éste tuviera que ganar la guerra.
Si es que no quería perder nada que le importara en su vida, aclaró Shirou, tratando de simplificar las cosas lo más que podía. Sí, lo hicieron con esa intención, respondió Peor. Bueno, a los pocos meses de casarse tuvieron a su primera hija. Continuó mientras movía sus manos, simulando como si estaba cargando a un bebé. A ese bebé le colocaron Ilias Bielbone Insvern, agregó finalmente mientras pasaba el pedazo de manzana de su bica. Así que no solo tuvieron a una hija, tuvieron por lo menos otro hijo. Esa niña fue criada como cualquier niña de su edad lo requería, dijo tranquilamente. Así pasaron rápidamente 10 años. Kiritsugu en ese tiempo dejó de fumar. Después de todo le preocupara que su hija cogiera el vibio que él cogió en su juventud, aclaró, mientras le daba el último mordisco a su manzana. Al haber pasado 10 años, la guerra del Grial había comenzado oficialmente. Pero para fortunio o desfortunio, la pareja tuvo otro hijo antes de que comenzara la guerra final. Will se encogía de hombros. Así que sí tuvieron a otro hijo. A diferencia de su primer hijo, este salió niño totalmente diferente a alguno de sus dos padres, dijo con un tono un tanto escéptico. Este tenía los rasgos del cuerpo que portaba el primero, el alma de la madre, agregó con voz divertida. Al final los padres pensaron que era una mutación genética entre los genomas. Pero la madre por alguna razón sabía que eso no era la razón correcta, concluyó mientras se tragaba el último pedazo de mañana que le quedaba. Supongo que el niño sacó la apariencia verdadera del alma de la madre. Unos meses después, tuvieron que partir a la guerra del Grial, dijo neutralmente el asesino. Le encargó a la niña el pequeño niño que apenas llevaba unos meses de vida. Obvio, está aceptó gustosa, así que seguro el asesino se fue para la guerra. Ahora se viene el resultado de la guerra. ¿Cómo resultó la guerra?, preguntó, aunque ella sabía la respuesta. Tal vez ella le pueda dar más detalles de lo que dicen los libros. Al final el asesino de magos pudo llegar al final de la guerra junto a su servant Saber, respondió tranquilamente, pero por el camino perdió a una compañera que crió y vio crecer, vio cómo su esposa se debilitaba hasta finalmente morir a manos de la propia energía del Grial. ¿Lo perdió todo por el capricho de una familia?, preguntó Shirou con un tono contemplativo ante la situación. No, aún le quedaba sus dos hijos, y si no quería perderlos, tenía que ganar la guerra por sus propios méritos, respondió, negando con su cabeza. Al final el trato que firmó con la familia Insvern era que, si él perdía la guerra, ellos tendrían la custodia completa de uno de sus hijos. Ellos tenían que escoger, tenían la decisión, después de todo lo que decía en el contrato, concluyó, mientras empezaba a balancear lentamente el pedazo de manzana por medio del tallo que sobresalía de la parte de arriba. Bueno, tiene un punto. En la batalla contra el máster final, Kotomine Kire y el maestro de Archer. Este era un pastor de la iglesia, hijo del fallecido en la mitad de la guerra de Kotomine Risei. Dijo calmadamente. Este padecía de una enfermedad mental bastante grave, solo puede sentir felicidad cuando ve a una persona sufriendo o matando. La única vez que lloró fue cuando su esposa Clara Hortensia, con el cual tuvo una hija llamada Karen Hortensia. No lloró por la muerte de esta, sino porque no pudo matarla por sus propias manos. Resignado ante su intento de vida normal, decidió abandonar el camino de Dios, concluyó, mientras que a la vez empezaba a patear la tierra debajo de ella. Prácticamente un sujeto con bastantes problemas mentales, concluyó, finalmente mientras observaba la acción de la persona frente a él. Exacto, respondió para después señalarlo con su pulgar. Al lograr ganar la batalla contra Kotomine, el asesino de magos se aproximó a donde se encuentra la copa del Santo Grial. Y vio como lo que era su esposa anteriormente, se convirtió en una copa que albergaba todos los deseos del mundo, declaró con un tono un poco burlón en su forma de hablar. La verdad es un poco triste. Cuando este pisó el contenido que derrochaba el Grial, inmediatamente su cuerpo y mente se conectaron con él, dijo, y ahí la vio, lo que había sido su esposa una vez, ahora solo era una versión de ella manchada por la contaminación del Grial causada en la tercera guerra, agregó con la voz llena de lástima por aquel hombre. La mujer le mostraba su vida si ganaba la guerra después del Santo Grial, feliz, con una familia. Pero algo no cuadraba, su esposa estaba en aquel espejismo, lo cual era imposible, declaró. La sombra de su esposa le insinuaba que usara el Grial para pedir que ella volviera a la vida. Pero él sabía que, si pedía eso, el mundo en el que estaba desaparecería por completo. Todas las personas, familias, seres vivos, serían borrados y suplantados por otras personas.
Todo por su propia felicidad, concluyó neutralmente aquella persona frente a él. Lo dice como si no fuera nada. ¿Y qué pasó?, preguntó interesado el niño. Hizo lo que una persona como él haría en esa situación haría, respondió volteando su cabeza hacia arriba, pero todavía sus ojos estaban tapados por la capucha. Siguió sus ideales, concluyó. ¿Siguió sus ideales? Si tenía que sacrificar toda la vida que había construido a lo largo de estos años, solo para salvar a la humanidad. Lo haría, si tenía que matar con sus propias manos y acciones a su familia y a gente que lo rodea. Lo haría, sin parpadear y dudar, dijo con toda la franqueza que podía reunir en ese momento. ¿Qué clase de persona es esa?, preguntó Shirou desconcertado. Una persona que perdió a su esposa y amiga, una persona que nació, creció y casó con un objetivo en mente. Una persona que asesinó a su propio padre a sangre fría. Una persona con un ideal roto, respondió la encapuchada frente a él. Una persona con un ideal roto, Así que con una decisión firme en mente sacó su Thompson Contender, su famoso código místico. Esta estaba equipada con una bala de origen en su interior. Y sin pensarlo dos veces, le disparó a su hija criado por el Grial en la cabeza, asesinándola, contó mientras hacía un símbolo de pistola en su mano, para después simular que la disparaba el residuo de lo que una vez fue una esposa. Le gritó, lo maldijo, hasta que finalmente la hizo llorar. Y él, sin una pizca de remordimiento en su mirada, recargó su arma con otra bala, y le disparó a la cabeza a lo que una vez fue su mujer. Eso es demasiado. Justo al momento de hacer eso, despertó en el lugar que había estado anteriormente. Y sin dudarlo decidió utilizar su último sello de comando, para destruir por completo el Santo Grial, o por lo menos esa era su intención, dijo, mientras levantaba su dedo índice hacia arriba oblicuo a su Servant Sable, el cual acababa de pelear contra el sirviente Archer, que atesoraba con toda su alma el Grial. Para cumplir su más deseado deseo, que su reino hubiera tenido un mejor rey que él, concluyó. No sé qué decir respecto a eso. Utilizando su fantasma noble, Excalibur, logró destruir el Grial parcialmente. Pero era suficiente daño como para que la guerra del Santo Grial fuera parada, dijo tranquilamente, haciendo que el rey Arturo se fuera de ese tiempo, sin su tan atesorado deseo. Pero como el Grial se destruyó parcialmente, el contenido se empezó a derramar sobre la ciudad de Fuyuki, causando el reconocido como el incendio de Fuyuki de hace 8 años, concluyó a la vez que volteaba su mirada hacia el cielo estrellado. Ya se hizo de noche, el tiempo sí que pasa rápido. El asesino de magos, viendo lo que había causado con sus propias acciones, se rompió en medio de las llamas y la destrucción de la ciudad de Fuyuki. No solo eso, al causar que su esposa, el Grial menor contaminado, llorara, causó que una maldición fuera implantada en su cuerpo, dijo. ¿Qué pasó después de eso?, preguntó intrigado el pequeño niño. Es como si esto para él fuera una interesante historia. Tenía que cumplir su parte del trato, respondió seriamente el viejo de la familia de los Ainsburn. Lo recogió en medio del caos, para llevarlo a las montañas que pertenecen a los Ainsburn. El viejo solo quería ver su cara de sufrimiento, al ver cómo se llevaban a uno de sus hijos, sin ser capaz de hacerlo, concluyó con un tono triste. Así que tuvo que llevarse solo uno. El viejo de la familia quería llevarse al hijo menor. Mientras él estaba en la guerra disponible, descubierto algo especial sobre el pequeño, comentó, mientras volvía su mirada hacia el niño frente a ella. Peor, su hermana Mayo se sacrificó por el pequeño. No quería que su hermano pequeño viviera en sufrimiento y en soledad, concluyó finalmente. ¿Qué pasó con el niño?, preguntó interesado con la resolución aquella historia. El pequeño vivió con su padre una vida de hoy, pero este se fue enfermando a lo largo de los años. Pero por alguna razón no fue tan rápido como se suponía que tenía que ser, dijo curiosa. ¿Por qué me cuentas esto? ¿Qué tiene que ver conmigo?, preguntó finalmente el niño. La mujer que era la madre de los niños, se llamaba Irias Biel von Ainsburn, respondió calmada. Está bien, el nombre de la madre era ese. El nombre del hombre, no te lo puedo decir, dijo la mujer, mientras agachaba la cabeza. Eso lo tendrás que descubrir por ti mismo. Eso tiene sentido. Dime, Shirou, habló él en mujer, haciendo que sus pensamientos se dispersaran y le pusiera atención a la persona frente a él. ¿Te has cuestionado tu habilidad para ver a través de la niebla? Tu color de pelo y de ojos, tu alta capacidad de razonamiento, tu perspectiva de las cosas que eres capaz de observar. Aún así, si tienes 8 años,
Preguntó pausadamente cada palabra mientras sacaba algo de un bolsillo de la capa. Eso está claro, Shiro Venilla, eres un semidios, finalizó mientras dejaba ver la flecha que había perdido cuando perdió al alce. Esto es demasiado para mí. Tu dislexia o tida leve que sufres en ciertos días de la semana, dijo, siguiendo argumentado con cada vez más severidad. Peor soltó un suspiro para finalmente relajarse. Ten, esto es tuyo, concluyó clavando la flecha al lado del pie del niño. Todo lo que dice es verdad. ¿Quién eres? ¿Cómo sabes todo eso de mí? Y recuerda, Shiro Venilla, dijo lentamente mientras su silueta empezaba a desaparecer. Cuando sientas impotencia, tristeza, furia, sabrás qué hacer. Cuando terminó de decir la última palabra, no quedó ni una sola prueba de que alguien más había estado ahí. En ese momento, el bosque, iluminado por las hermosas estrellas, pero siendo opacadas por la luminosidad de la luna, cubrió al niño que estaba parado en ese lugar, todavía procesando lo que le acababan de revelar. Espero que hayan disfrutado el capítulo tanto cuando yo lo escribí. Literalmente, cuando llegué del colegio tenía este capítulo dando vueltas en mi cabeza. Necesitaba escribirlo. No hice tareas por esto, pero me da igual. Por algo existe la biblioteca con computadores en el colegio. B. En este capítulo di información sobre el FIC, como si estuviera regalando dulces a niños de primaria, legalmente. Ya depende de ustedes fantasear sobre las incógnitas que deje en este capitán. Dejen su voto y comentario. 3. Nuevo récord, subí el capítulo un día después del anterior publicado. 3.879 palabras. Capítulo 14. En Groen. Han pasado unas semanas desde que la información de mis progenitores y su pasado se me fue revelada. Lo peor de todo es que fue por medio de una persona a quien desconozco su identidad. Cuando volví al campamento a la mitad de la noche, solo se encontraban mis compañeros de viaje junto a un Grover un tanto deprimido. Les pregunté por las cazadoras de Artemisa, pero solo me respondieron con las palabras más vagas que he escuchado en toda mi corta vida: se fueron porque tenían que irse. Realmente me ofendió la respuesta, pero me guardé mi opinión para mí mismo en ese momento. Pero momentos después mi mente volvió en sí cuando me preguntaron por mi ausencia por el resto del día. Así que decidí devolverles la jugada que me hicieron. Me fui porque tenía que irme. Al parecer no me respondieron ni me reclamaron después de eso, así que supongo que todo está bien entre nosotros. Por otro lado, Grover estaba con una cara triste, se le denotaba un poco deprimido, la verdad. Me le acerqué lo más prudentemente posible que me podría permitir ser en ese momento. Le pregunté la razón de su estado de ánimo. Lenta y tristemente me respondió la Nereida, ninfa de agua de los ríos, con la que estaba hablando. Me cacheteó y me dijo que nunca me le acercara otra vez. En pocas palabras, lo he estado rechazado de una forma un tanto dura. No tenía para nada de experiencia en estos campos, así que decidí que lo mejor era dejarlo solo con su depresión. Se suponía que en ese día nos iríamos del lugar después de haber cazado para alimentarnos de las cosas. Pero Grover se interesó en una ninfa, mientras que nosotros conocimos a unas interesantes cazadoras temperamentales con los hombres. Alrededor de media hora todos nos acostamos en nuestras tiendas de acampar otra vez armadas. A mí me tocaba dormir junto a Luke y Grover, por lo que teníamos una tienda más grande que el de las chicas. Al momento de acomodarnos, a los pocos minutos mis dos acompañantes se quedaron dormidos. Antes de acostarme tuve que volver a colocar el campo acotado del campamento. Alguien lo destruyó mientras yo estaba de caza. Por esa razón las cazadoras pudieron entrar a nuestro campamento sin mi permiso. Este campo acotado es de un nivel medio, por lo que la persona que lo destruyó debe tener por lo menos el nivel de un magus más o menos fuerte. Eso me preocupaba. Los únicos que podíamos enfrentar a un magus de aquel nivel sin salir tan lastimados, éramos Luke, Talia y yo en cierta forma. Pero lo que realmente no me dejaba dormir era la incógnita que me pasaba por mi cabeza, y el ambiente de la noche no me ayudaba. Las hojas de los árboles chocando entre sí. Las cigarras haciendo un ruido característico. El río que se escucha a la distancia, dejando que el líquido fluya entre sus canales. ¿Cuál era la necesidad de informar sobre eso? Después de todo, luego me enteraría de aquello por mi propia cuenta.
La razón de aquella acción me acecha por partes en mi cabeza. Aquella noche no pude dormir por completo, con ese llevaba 2 días sin poder dormir por completo. 20 de junio de 2003. La caminata que nos hemos pegado esta semana era magistral, gracias a un agricultor bastante agradable. Pero antes de eso tuvimos que conseguir un bote lo suficientemente decente como para pasar un lago gigante que rodeaba una isla, la cual pertenecía a Nueva York, ya que estaba en sus aguas asignadas. Después de haber llegado a la costa de la isla, caminamos por unos minutos. Encontramos una vieja granja, en el cual al parecer se especializaba en criar y vender caballos. El viejo que era dueño de esa granja se llamaba Carl, era viejo y tenía una barba blanca bastante larga. Era una persona realmente amable. Después de contarle nuestra situación actual, saltando todo lo relacionado con los semidioses o el Magecraft, la cual ocultamos una mentira en la verdad, pudimos conseguir unos caballos que nos facilitó el camino, ya no estábamos en el bosque, cogimos una carretera que encontramos al salir de este. Según Grover, solo teníamos que llegar al final de esta carretera y subir una montaña que se hacía pasar como una granja de fresas. Disque cerca. Creo que no voy a confiar en la percepción del tiempo de ese centauro, al menos que de eso depende mi vida. Lo cual ahora mismo estoy haciendo, hace ya una semana que perdí el camino de regreso a mi casa. Espero que en el campamento haya un teléfono, después de todo un taxi es todo lo que me podría llevar a mi casa. El calor que se posicionaba arriba de nosotros era casi infernal. La falta de brisa no nos ayudaba, pero para mantener los caballos en buena forma, tuvimos que darles nuestra agua a ellos. En total eran un caballo y 2 yeguas. En una yegua estábamos Annabeth y yo. De mi parte estando por delante, mientras que Annabeth estaba detrás mío. En el otro estaban Talia y Luke. Talia tenía el control del caballo, mientras que Luke estaba en la parte de atrás, parecía más un muñeco desinflado que un humano en realidad. Y, por último, estaba la otra yegua, la cual cargaba a Grover, este parecía hablar amenamente con el animal que lo estaba cargando. De vez en cuando la yegua relinchaba y pateaba el suelo con una de sus pezuñas, como si se estaba riendo de algo que Grover hubiera contado. Estos dos estaban al frente nuestro, guiando el camino que Grover estaba siguiendo desde que salimos del hotel. Nuestro camino siguió por un par de horas más, los quejidos y pequeños insultos que salían de la boca de Talia casualmente, ya se había convertido en algo normal. El sudor bajaba por mi frente, bajando lentamente por mi nariz y cayendo en el lomo del caballo que guiaba. Al parecer a este no le importaba en absoluto aquel acto. Parecía que comprendió nuestra situación actual, así que lo dejaba pasar por ese momento. Parece bastante inteligente. La rascada de mis labios se estaba convirtiendo en un factor algo irritable. Mis labios agrietados hacía que se me dificultara la capacidad de hablar con Annabeth, la cual estaba utilizando mi espalda como una sombra provisional. Shiro, dijo Annabeth con voz cansada. Tengo sed, replicó mientras refregaba su coro fuertemente en contra de mi espalda. Ya lo sé, respondió Shiro también cansado. Me los has repetido como 8 veces en los últimos 2 minutos, agregó Shiro con una mirada un tanto difusa. Ya lo sé, respondió Annabeth mientras dejaba caer todo el peso de su cuerpo en la espalda de Shiro. Pero, ¿qué más puedo hacer?, preguntó con un tono de voz que expresaba estrés. Esperar, respondió Talia también con voz cansada. ¿O quieres terminar como Luke?, preguntó mientras señalaba a un inconsciente Luke, el cual tenía un chichón considerable, sobresaliendo de la parte superior de su cabeza. Se pudo ver cómo Annabeth se tensaba ante la idea de ser noqueada por un golpe de Talia. No gracias, respondió con un poco de miedo. Mejor no me quejo en caso de muerte inminente, agregó suavemente con un sarcasmo notable en su voz. Espero que así sea, volvió a decir Talia mientras volvía su mirada hacia el frente. El calor que emanaba la luz solar fue bajando progresivamente al pasar del tiempo, en verdad fue un alivio para todos. Cuando vi a Grover hablando amenamente con la yegua que lo llevaba, la cual se llamaba Aurora, decidí intentarlo con el mío. Después de todo, ¿qué podía perder? ¿Cómo te llamas?, le pregunté al caballo mientras me acostaba en su lomo. No pareció molestarle. La única reacción que obtuve fue un breve asentimiento de cabeza, claro, aparte de la mirada que me daba Talia, Annabeth y Grover en ese momento. Uno me miraba curioso, y las otras me miraban como si estuviera loco.
La verdad, en ese momento me interesaba más la reacción del caballo que el de mis amigos. Está bien si no quieres decirme, le dije a la vez que me encogía de hombros, pero antes de que le pudiera decir algo más escuché una voz en mi cabeza que me respondía. Engroen, dijo la voz con un tono maduro y femenino. Ese es mi nombre, finalizó. En algún lado he escuchado ese nombre. La respuesta me sorprendió, realmente no esperaba que la yegua me respondiera. Mi exaltación fue evidente para las personas que estaban viendo. Después de todo, no es normal que una persona salte con su cuerpo encima de un caballo, ¿verdad? ¿Cómo hiciste eso?, le pregunté en su oreja. No es normal que un caballo pueda hablar por medio de las personas, agregué. Es una habilidad especial que me fue otorgada desde mi nacimiento, respondió mientras relinchaba. Eso es interesante, le dije interesado ante tal pregunta. Después de ello, hablamos sobre nuestras vidas y experiencias. Después de todo, no se termina en una situación así en una vida normal. Me contó que perdió a su dueño original hace bastantes años, no me lo especificó, y desde entonces ha cambiando de propietario a propietario, en busca de un digno dueño que la pueda montar de nuevo. Su dueño anterior murió por una clase de guerra entre bandos. Resultó que en el otro bando estaba formado por su hermana e hija. Los dos bandos se pelearon entre sí, quedando solo cadáveres de lo que una fueron soldados de los dos más grandes bandos en ese entonces. La hermana de su dueño fue asesinada por el maestro que la ayudó y guió en toda su vida. Pero a cambio, este desapareció y fue llevado a algo llamado una utopía. Pero que, por otra parte, su hija fue directamente hacia ella, quería matarla por no cederle su lugar correspondiente en el otro bando. Al final su dueño terminó matando a su propia hija, atravesándola con una lanza en su torso, resultando así en su muerte. Suena algo casi arcaico. Después de todo, hoy en día, casi no se usan en una pelea. Por lo que supuso que fue una pelea, fue desarrollada en un lugar falto de tecnología. Después de todo, parecía aparentar no más de 10 años. Pero por la parte de su dueño, este resultó con unas heridas internas bastante graves, causadas por los golpes realizados con las empuñaduras o golpes causadas entre los dos guerreros. Al final murió en la mitad de un bosque, solo e impotente por la gente que cuidaba y ordenaba. Su dueño creía siempre que había alguien mejor que merecía más el puesto que ocupaba él. Pero la yegua me decía que él fue elegido por una clase de prueba, por lo que no se pudo negar. El último que lo pudo ver con vida fue un subordinado que la yegua fue a buscar, en una forma de tratar de ayudar a su dueño. Pero al final su esfuerzo fue inútil, su amigo y compañero había muerto delante de ella. Lo único que pudo hacer fue ayudar a cumplir su último deseo: tirar un objeto a un lago. Ayudó a su bando lo más que pudo, pero al final fueron eliminados por los otros bandos que se aprovecharon de sus escasez de recursos para repeler a las fuerzas enemigas. Fue vendida, mostrada, expuesta. Se escapó, la capturaron. Todo fue un ciclo repetitivo. Esa fue su historia hasta el día de hoy. Las horas pasado. Después de haber hablado y socializado con una yegua en ese lapso de tiempo, se dio cuenta de que los animales podrían ser más humanos que los mismos humanos. Fue una experiencia totalmente nueva y satisfactoria. Fue bastante agradable y en parte divertido. Les presento la colina mestiza, gritó Grover mientras señalaba a un letrero que decía: bienvenido a la granja de fresas. Productor número 1 en las mejores fresas del país. Long Island, Nueva York, Estados Unidos de América. Por fin habíamos llegado, después de todo por lo que he pasado y experimentado. Por fin pudiste llegar a su destino actual. Solo les faltaba subir la empinada montaña que estaba llena de árboles. Para los ojos de cualquier mortal, la montaña sería una simple granja de fresas. Y unas fresas bien rojitas, si no, no les creerían lo de la mejor granja. Pero para los que estén relacionados de alguna manera con el mundo de los dioses, dríadas, cíclopes, y entre otros, será una montaña llena de árboles y un camino iluminado por voces con fuego. Es como si fuera una escena de la época medieval. Por fin, gritaron Talia y Annabeth al mismo tiempo, mas se notaban extremadamente felices. Por otro lado, Luke no podía reaccionar. No se había despertado en todas las horas de cabalgata, seguía estirado en el lomo del caballo. Le va a doler la espalda cuando se despierte.
Por fin podré dormir en una cama decente, gritó Annabeth, a la vez que saltaba del caballo, y caía al piso mi colita. Mi bella colita. Gritó Annabeth mientras se sobaba su cola entumecida y adolorida. Ah. Mi trasero. Gritó también Thalía, porque en vez de bajarse del caballo como una persona normal, también decidió saltar del caballo. Iggy relinchó el caballo de Thalía mientras golpeaba el suelo con su pezuña 3 veces. Iggy respondió la yegua de Grover mientras golpeaba el suelo con su casco rápidamente. Iggy relinchó en Groen, mientras que también golpeaba su casco en el suelo unas 5 veces. Al final los 3 caballos terminaron relinchando al tiempo, junto a un Grover que se reía mientras se cogía el estómago. ¿Qué habrán dicho? En idioma caballo. Esa niña sí que es una idiota, dijo el caballo con un tono de voz irritable, a la vez que golpeaba su pezuña en el suelo en señal de desagrado. Pero no supera la escena del golpe del chico inconsciente, dijo Aurora Fanny. Will le reía a la vez que golpeaba su casco contra el suelo repetidas veces. ¿No recuerdas cuando lo mandó a callar con un golpe en su cabeza? Fue tan divertido. Agregó Groen, para que al final todos se rieran, incluido un pequeño sátiro. Con los semidioses. Esos caballos sí que son raros, dijo Thalía, mientras cogía a Luke inconsciente y lo cargaba como un saco de papas. Pobre Luke. Tal vez o estén hablando sobre las cosas que les han sucedido, dijo Annabeth inocentemente. No lo sé, dije mientras me bajaba suavemente del caballo. Igualmente, mi cola estaba acalambrada, por lo que me dolió volver a caminar después de todo ese tiempo. Pero por lo menos no aumenta el dolor, se me hace que están hablando de otra cosa, agregué mientras me sobaba mi colita. Después de bajar todas las cosas que tenían los caballos en sus lomos, incluidas las monturas y las riendas, nos dispusimos a despedirnos de ello. Gracias por llevaros hasta aquí, muchachos, dijo Grover con una sonrisa en su rostro. Si no fuera por ustedes no habríamos llegado aquí en tan poco tiempo, agradeció mientras les daba una reverencia a los caballos. Pueden irse si gustan, finalizó. Y, gracias, relinchó el primer caballo suavemente, para después empezar a galopear adentro del bosque. Su figura desapareció entre los árboles de 3L bosque de la montaña. Estará bien, después de todo es un buen caballo. Aurora por otro lado, lamió la cara de Grover, para después también irse en un suave galopeo. El sonido del galopeo fue alejándose poco a poco, hasta el punto de escucharse más. El último caballo que quedaba en el lugar era Groen, la cual se acercó lentamente hacia mí. Muchacho, me dijo la yegua por medio de miente, me recuerdas a mi antiguo dueño en ciertos aspectos, chico, agregó a la vez que golpeaba su pezuña contra el suelo 3 veces. Después aquello, pude ver con una armadura ligera se colocaba encima de mí, reemplazando mi ropa vieja por una ropa formal de guerra por mi ropa. Pero esta era invisible para los demás. Yo solo podía verla en ese momento. Era una armadura que se confirmaba de 6 partes. La primera era el peto, las siguientes son unos gantes con unas placas de protección sobre mis brazos. Por otro lado, en mis ahora pantalones azul, había unos protectores para mis brazos junto a unas botas de metal. La ropa que estaba debajo de la armadura era de color azul. Parecía la ropa de un príncipe, la verdad. Después de aquello, la armadura también desapareció para mi vista, dejando solo la ropa normal que estaba usando hace un momento. Considéralo un regalo, chico, me dijo Groen, para que después me lamiera mi cara. Si necesitas ayuda, solo llámame, me dijo antes de desaparecer en el bosque. Mis amigos, incluido Grover, creyeron que solo el caballo se había despedido de mí. No tenían ni idea de lo que no sabían. Después de aquella despedida, nos pusimos a subir la montaña mestiza. Oye, Chirou, me preguntó Annabeth, haciendo que mi mirada cayera sobre ella. ¿Cómo crees que será el campamento? Me preguntó Annabeth entusiasmada. La verdad no lo sé, le respondí. ¿Por qué no se lo preguntas a Grover?, le dije, tratando de que Grover nos diera más detalles del campamento. Oye, Grover, habló Annabeth, habiendo que Grover la volteara a ver. Sí, respondió Grover con su mirada puesta sobre Annabeth, la cual estaba detrás suyo. ¿Cómo es el campamento?, preguntó Annabeth curiosa.
Pues veamos, dijo Grover mientras se cogía con su mano su barbilla. Es un lugar que está habitado por semidioses, ninfas, sátiros y algunos dioses, dijo tranquilamente. Es un amplio en el cual puedes hacer cualquier cosa, pelear con espadas, practicar con el arco, pelar, escalar, entre muchas cosas más, agregó Grover. Tiro con arco me interesa. El campamento está compuesto por 12 cabañas, cada una representando un dios olímpico, dijo Grover mientras pateaba una roca que estaba en el camino. Zeus, Hera, Poseidón, Demeter, Ares, Atenea, Apolo, Artemisa, Hefesto, Afrodita, Hermes, Dionisio. La cabaña de Hestia todavía está en construcción, por lo que no cuenta como una cabaña todavía, agregó tranquilamente Grover. ¿Hestia? ¿Hestia? Oh. Lo dije en voz alta. La señorita Hestia, originalmente tenía una cabaña representativa, la cual ahora es de Dionisio. Por lo que los otros dioses, decidieron construirle otra en su honor, respondió. Sí, sí. Muy interesante, dijo Annabeth con un tono de voz desinteresado. Cuéntame más sobre el campamento, agregó Annabeth totalmente entusiasmada. Está bien, tranquila, respondió Grover con una sonrisa en su cara. El campamento diversos lugares, pero los más importantes son la casa grande, el muro de escalada, el pabellón del comedor, establos, forja, y el bosque del campamento mestizo, finalizó Grover. Si la fiera de Thalía llegara a encontrar la puerta de la cocina, seguramente no quedaría nada después de que ella entrara en ese lugar. ¿Hay actividades? Preguntó otra vez más. Sí, claro, respondió Grover con una leve sonrisa en su cara. Está la actividad de captura la bandera. Anteriormente estaba la de la carrera de carruajes, pero fue suspendida por la gran cantidad de mutilaciones y heridos en las mutilaciones, concluyó Grover. Oye, cabra, gritó Thalía enojada, ¿cuánto falta para llegar al campamento? Luke no es una pluma, ¿sabes? Le dijo a Grover con un poco de burla en su voz. Soy un centauro antes que todo, corrigió Grover, pero la respuesta a tu pregunta es un par de minutos, respondió tranquilamente, y nada puede salir. Pan. La frase de Grover fue interrumpida por la caída de un rayo en medio de los árboles, causando un leve incendio en la copa de los árboles. El olor característico de la niebla fue invadiendo mis fosas nasales. Esto no pinta nada bien. Thalía, le dije calmadamente. Algo no anda bien, le dije a la vez que veía cómo se ponía a llover en aquel lugar, causando que el humo invadiera el lugar. No puedo respirar bien. Si nos llegaban a atacar en esa, seguramente estaríamos en una situación de desventaja notable. Podríamos llegar a morir si todo sale mal. Sí, ya lo sé, dijo para tirar a Luke, con nada de delicadeza, al suelo, para que al final sacar su escudo y lanza de su espalda. Annabeth, le dije, pero ella ya se había posicionado con la daga que Luke le regaló el día que se conocieron. Grover lo llamé, pero este al parecer ya se había escondido en algún lugar. Vaya guía que tenemos. Después de eso, preparé mi activador mental de mis circuitos, por si algo llegaba a pasar. En medio de la niebla y humo, comenzó a mostrarse una figura gigante, por lo menos de unos 10 metros de alto. De por sí, con su altura, debería ser un monstruo con una gran fuerza física. Pero al lado suyo se podría ver siluetas de minotauros caminando a su lado. Sé que son minotauros, lo sé por experiencia personal. Vaya, pero ¿qué tenemos aquí?, dijo la silueta que se muestra al dar otro paso hacia ellos. Sí, que son unos pequeños mestizos, dijo a la vez que lamía sus labios con su lengua. Fue realmente asquerosos. No puede ser, dijo Thalía con la boca abierta ante lo que tiene frente a ella. Y no era para menos. Al frente nuestro había algo que se podría clasificar como un ejército, y no era para menos. Había por lo menos 100 minotauros listos para matarnos. Pero lo que más impresionaba era el cíclope frente a nosotros. Por lo menos medía unos 9 a 10 metros de alto. Díganme, mestizos, dijo el cíclope mientras su asqueroso y único ojo se ponía sobre nosotros. Están listos para ser comidos, finalizó mientras mostraba sus espeluznantes dientes en una sonrisa maníaca. Diablos. Espero que les haya gustado el capítulo, tanto como a mí me gustó cuando lo escribí. En este capítulo se nos muestra la fallida llegada al campamento mestizo de Shiro y sus amigos. La inclusión de un nuevo personaje, el cual es una yegua. Si buscan el nombre por internet, sabrán cuál es el caballo que se menciona en el capítulo. Por si se lo preguntan, la raza era una saya.
La verdad, personalmente, me parece que los cíclopes son los monstruos más desagradables a lo que actos se refiere en la mitología griega. Por si se preguntan por la razón de la cabaña de Hestia. Es que me pareció injusto que tuviera que haberle cedido su cabaña representativa a un dios del vino. Así que en este fanfic le daré una cabaña, porque se lo merece. Por si se les antoja leer otra historia relacionada con el Nasuverse, Fate, Kara no Kyoukai, Tsukihime, etc. Lean mi otra historia, la cual ya lleva 4 capítulos. Dejen su voto y comentario. 3. Por si quieren saber más sobre la historia, síganme. Escriban en el muro, lo más probable es que les responda, no spoilers. Sin nada más que decir. Mire. 3921 palabras. Capítulo 15. Semidios al vapor. La situación actual no es muy buena que digamos. Después de todo, no es normal ni bueno tener a un ejército de 100 minotauros junto a un cíclope a su mando. Más si eres un niño que ni siquiera ha alcanzado la doble cifra en su edad. Mis compañeros no estaban mejor que yo. Luke estaba tirado boca abajo en el suelo, aún inconsciente. Como está desmayado, es una carga que tenemos que proteger hasta que se despierte. Talia estaba con la boca abierta ante el ejército ante ella, pero unos segundos después se recompuso, lista para lo que se va a acontecer. Annabeth estaba con la daga que le regaló Luke hace ya un tiempo. Pero sus manos temblaban, por no mencionar a sus piernas que parecían gelatina, pero tenía una mirada decidida. Por parte de Grover, el cobarde estaba escondido entre los arbustos. Lo había ubicado con la mirada después de que su cola se viera sobresaliendo de uno, temblando sin control alguno. Por parte mía no tengo un arma, lo único que tengo son mis habilidades como magus y mi cresta mágica. Espero que me baste. Los minotauros se empezaban a posicionar alrededor de nosotros, a la vez que se colocaban en una rústica posición de combate, sus armas grandes y sin filo eran lo suficiente como para partirme a la mitad. Tengo que tener cuidado. Justo después de que se posicionaran los minotauros, el cíclope se sentó en un montón de árboles, haciendo que estos se aplastaran y rompieran ante el peso de este. La ceniza de los árboles quemados junto al humo no me dejaban ver ni respirar a gusto. Pero podía ver justo lo necesario. Así que van a luchar, dijo el cíclope con voz divertida, a la vez que dirigía su mirada hacia Shiro. El primero que quiero es a ese niño, al resto pueden traérmelos después, dijo, mientras me señalaba con su dedo índice, a la vez que se empezaba a lamer los labios. Annabeth. Le grité mientras la mirada preocupada, si puedes luchas, si no vete de este lugar y escóndete, le dije con voz firme mientras preparaba un hechizo en mi cabeza. Lo único que me respondió fue un leve asentimiento, a la vez que volvía su mirada hacia los minotauros. Shirou, me dijo Talia mientras se acercaba a mi lado, necesitamos proteger a Luke, aún está inconsciente, dijo mientras volteaba ligeramente, para ver al cuerpo de Luke tirado boca abajo en el pasto. Sí, lo sé, le respondo, a la vez que veía como los minotauros empezaban a coger carrera en contra de nosotros, pero nos hubiéramos ahorrado el protegerlo si no le hubieras noqueado. Le grito a la vez que levanto mi brazo y le tiro un gandra a un minotauro que venía hacia mí, causando que este se chocara contra el árbol, disolviéndose en una estela de polvo dorado. Después de eso, el resto de los minotauros nos empezaron a atacar de todas las direcciones. Talia se protegía con su escudo, a la vez que clavaba de vez en cuando la lanza en un punto vital a un minotauro, para después marchar contra el siguiente. De vez en cuando un rayo caía encima de los minotauros, los cuales inmediatamente se convertían en polvo dorado. Huele a ozono quemado. Por parte mía no fue tan fácil. Después de haber lanzado el hechizo en contra del minotauro anterior, inmediatamente otro lo reemplazó. Pero por lo que pude ver anteriormente, el hechizo fue de exactamente el mismo nivel y proporción al que lancé en contra del minotauro en la herrería. No sentía los efectos de utilizar una gran cantidad de mana por medio de sus circuitos. Fue extremadamente emocionante. Pero ese pensamiento fue interrumpido por el movimiento de un hacha que apenas pude esquivar, y no fue por mis habilidades sino por mi altura. Al parecer los minotauros no tienen un buen manejo del espacio en el que se encuentran. ¡Uar! Gritó el minotauro a la vez que volvía a cargar contra mí. No fastidies. Le grité a la vez que le lanzaba un gandra a la cara. Se demoró mucho en enfadarse, no fue mi culpa, uno menos. Pero después de que acabara con mi segundo, volvió a atacar el siguiente.
pero este bebía acompañado con su amigo de gimnasio. Lo único que se pudo escuchar fue el sonido de un motor pasando entre los dos minotauros, dejando como evidencia un hueco del tamaño de un puño en el pecho de ambos. Por otro lado, Shirou se sopló su dedo índice a la vez que arremedaba un vaquero. Tenía que divertirse en momento así, sino ¿cuál sería la gracia? La lucha siguió por un buen tiempo, la matanza de minotauros ya se había vuelto común para el grupo. Hasta Annabeth se las había ingeniado para matar a un minotauro con su propia arma. Solo quedaban alrededor de unos 20 minotauros, la mayoría ya habían sido acabados por nosotros tres. Claro, si ganas algo pierdes algo. Y en nuestro caso fue nuestra resistencia, habíamos gastado la mayoría de energía en pelear en contra de los minotauros. El grande y pustuloso ojo del cíclope nos veía con diversión y emoción. Las venas de sus ojos se resaltaban, a la vez que la saliva se le escapaba de la comisura de la boca. Era realmente aterrador y asqueroso de ver y presenciar. Esto me encanta, dijo el cíclope emocionado ante la idea de que su comida fuera tan fuerte en experiencia personal, entre más se resistan o más fuertes sean, más lo disfruta uno, agregó el cíclope mientras veía cómo volvíamos a combatir contra los restantes minotauros. Los hechizos, maldiciones se lanzaban a diestra y siniestra. Mi cuerpo está casi en su límite, empiezo a sentir la sensación de mareo cada vez más claramente dentro de mis sentidos. Eso puede afectar mi rendimiento en medio de la batalla. Annabeth y Antalya, las cuales cogieron como propósito el proteger a Luke de los minotauros que se querían aprovechar de que estaba inconsciente. También se les veía notablemente cansadas, Annabeth parecía que se fuera a desmayar en cualquier momento. Mientras que Talía tenía la cara pálida, de pronto había llegado a su límite. Los disparos de aire caliente presurizado combinados con mana, ya no son tan grandes o tan efectivas como antes. Señal clara de mi agotamiento. Después de unos minutos ya habíamos acabado con unos 10 minotauros. Los cuernos, armas, dientes de aquellas criaturas abundaban en aquel bosque como trofeos de guerra. Señal que habíamos sido capaces de derrotarlos a ellos. No puedo más, dije en un susurro, a la vez que sentía como el sudor se escurría por mi rostro, para finalmente terminar en mi barbilla y caer directamente al piso como máximo poder hacer unos 2 hechizos antes de desmayarme, agregué mientras dirigía mi mirada hacia mi brazo derecho sangrante. Había sido efectivamente dañado por un minotauro con el cual estaba luchando a distancia. Pero a la muy buena gente, se le ocurrió lanzar su arma contra mí, resultando a la herida que tengo en mi brazo. La pedida de sangre también me afectaba en ese momento. Mi vista se empezaba a volver borrosa, mis sentidos se volvían borrosos y difuminados. Pero gracias al hechizo de refuerzo de sentidos que desarrollé en el viaje, podía mantener mis sentidos en un nivel normal. El clima y el olor a sudor rodeaban el ambiente. El caluroso sol se estaba escondiendo por el horizonte, el frío empezaba a abordar todos mis sentidos funcionales y disponibles. Annabeth, gritó Talía con un tono de voz preocupado y alterado. Mis sentidos rápidamente se dirigieron hacia Annabeth, la cual empezaba a ser desmayada, y si seguía el minotauro que quedaba la golpearía y posiblemente la mataría. Talía trataba de agarrarla para ponerla a salvo del peligro inminente. La preocupación y desesperación se veía palpable en su cara, pero lamentablemente no alcanzaría a salvarla ni a cogerle de la mano. Desde un espectador fuera de la situación, diría que es un caso perdido, pero es mi amiga, una persona que considero preciada para mí. Si el poder evitar está en mis manos, haría todo lo posible para hacerlo, aun si me costaba la vida. Reuniendo todo lo que mis circuitos todavía no totalmente desarrollados podían conducir por medio de ellos. Los activé. El sonido característico de un motor cobraba vida en el lugar. La única opción que me quedaba era mi cresta. Realmente quería evitarme todo el dolor posible en esta batalla, pero veo que no me será posible. Por lo menos la distancia es de unos 200 metros de distancia, tenía que llegar en ese lugar en menos de un segundo. Única opción viable: Time Alter. Quad Axel. Es la única habilidad que me permitiría llegar a ese lugar a tiempo. Tal vez sufra un daño interno severo, pero daría lo que fuera por mis amigos. La única parte buena es que lo utilizaría solo unos segundos, pero el tiempo suficiente como para causarme un daño significativo. ¿Qué más da? Time Alter.
Grité en mi mente, a la vez que mi cresta tallada en mi espalda empezaba a brillar por el acúmulo de mana en esa parte quad. Continué, mientras el sudor caía por mi frente, mi respiración empezaba a ser errática. Axel. Grité finalmente, a la vez que el campo acotado alrededor de mi cuerpo empezaba a actuar. El tiempo alrededor mío empezaba a desacelerarse drásticamente, el humo que me rodeaba se paraba en el aire, el sonido y la vista de las cosas empezaba a parecer que casi no se movía. Pero la realidad era que mi cuerpo estaba trabajando 4 veces más de su capacidad normal. Está trabajando 4 veces más de lo que generalmente hace. El flujo sanguíneo de mi cuerpo se acelera, mi metabolismo, mi procesamiento cerebral, mis sentidos. Todo se acelera. Realmente era un hechizo fascinante, pero tristemente era uno de doble filo. Esto sí que me va a doler. Sin mucho que pensar, corrí hacia donde estaba Annabeth. Mi plan era moverla junto conmigo, así ninguno de los dos sufriría un daño innecesario. Pero eso fue hasta que sentí que el mana de mi cuerpo se acababa, el tiempo a mi alrededor empezaba a moverse a su ritmo normal. Así que mi plan cambió radicalmente en ese lapso de segundo, por lo que simplemente corrí hacia Annabeth y la empujé del camino. Sí, sé que no es lo más inteligente que se me pudo haber ocurrido. Pero es mejor que nada. Después de haber empujado a Annabeth, el tiempo volvió a su fluctuación normal, causando que mi cresta y mi campo acotado alrededor de mi cuerpo se desactivaran. En ese momento no estaba preocupado por los efectos adversos que me causaría el uso del hechizo de aceleración cuádruple. Estaba más preocupado por el puño gigante que se dirija hacia mi pecho. Lo único que pensé en ese momento fue: aprieta nalgas y no grites. Y justo como lo estaba esperando, el puño se estrelló directamente contra mi pecho. Pero afortunadamente o desafortunadamente por parte del Minotauro, la pechera que me regaló en Groen antes de marcharse. Si la vuelvo a ver tendré que agradecerle por la armadura. El sonido metálico causado por un choque fue escuchado por toda la zona, pero antes de que pudieran reaccionar la gente alrededor de ellos, la pequeña figura salió disparada en contra de un árbol, causando que este se partiera por la mitad y chocar con el siguiente. ¡Diablos!, pensó mientras se cogía el pecho con sus manos. El dolor era inmenso. Sus piernas, pies, brazos, manos, dedos le dolían, con solo el hecho de respirar le dolía, sus nervios estaban reaccionando como locos. Tengo por lo menos 3 costillas fracturadas, una conmoción cerebral grave, creo que en poco me desmayaré, varios vasos de sangre reventados, hueso de la pierna izquierda rota, si sigo contando probablemente agonizaré más. Shirou. Escuché cómo gritaba Annabeth preocupada, a la vez que veía como una silueta se acercaba a donde yo estaba. Mi vista empezaba a diluirse en la oscuridad, mi sentido del oído casi no reaccionaba. Mínimo me desmayaré. Después de aquello, todo se volvió negro para mí. De pronto pueda soñar con mi madre. Pof Annabeth. La constante perseverancia de los minotauros con acabar con nuestras vidas, era digno de alabar. Sus potentes y rápidos movimientos con sus ramas, por más rústicas o básicas que fueran, eran bastante peligrosas si chocaba contra un ser vivo. Thalía y yo peleábamos contra los minotauros, que trataban de llegar hacia Luke, el cual parecía que descansaba tranquilamente sobre el pasto, aunque su cara estuviera en contacto directamente sobre esta. Puedo jurar que escuché cómo roncaba pacíficamente, realmente creo que le tengo celos en este momento. La daga que me regaló me fue realmente útil, aunque no fuera, utilízala para atacar directamente a los minotauros. Estos no eran muy inteligentes que digamos, solo seguían las órdenes de un cíclope con complejo de superioridad. El cansancio físico y mental se veían claramente en nuestros cuerpos. El sudor, los jadeos y el relajo del agarre de nuestras armas eran prueba de ello. Shirou, por otro lado, aún estaba peleando contra un par de minotauros. Se movía torpemente, en un intento de esquivar de los ataques ocasionados por estos. El cansancio también era evidente en él, el sudor, sus constantes jadeos, sus brazos pesadamente colgando al lado de su torso. Su brazo derecho sangrando constantemente por una herida que se hizo peleando contra un minotauro. Quería ayudarlo, pero en ese momento no podía. Tenía que ayudar a Thalía a proteger a Luke, él sabe cómo protegerse. Después de pensar aquello, él le disparó una especie de balas de aire presurizadas en su pecho, dando como sus muertes. Estaba contenta, pudo protegerse como se debía.
pero estaba muy cansada, mis piernas empezaban a temblar, mi visión se desenfocaba. Mi cuerpo estaba perdiendo su fuerza, que la mantenía despierta y activa, hasta que finalmente flaqueé. Mis piernas colapsaron junto con el resto de mi cuerpo. Se podía decir a simple vista que me había desmayado por el cansancio acumulado. Pero al momento en que pasó eso, un minotauro aprovechó la situación para atacarme, no tenía forma para escapar o por lo menos intentar defenderme. Annabeth, gritó Thalía mientras estiraba su mano, en un intento de ayudarme en ese momento. Pero sabía que no me iba a alcanzar. Realmente este iba a ser su fin, iba a morir de una forma tan patética. Eso fue lo que pensé hasta que volteé levemente en ese ojos, Shiro otra vez me estaba dando esa mirada. Sus ojos color cobre brillan de un color rojo fuego cuando piensa en hacer algo de manera estúpida. Por favor no lo hagas. Pensé suavemente, casi como si de un susurro se tratase. Pero era demasiado tarde. El sonido característico de la activación de sus circuitos resonó en el aire, su figura se desvaneció del lugar en donde se encontraba, para justo después aparecer frente mío. Su cara se le denotaba cansada, sus ojos estaban rodeados de unas sobras bastante grandes. Su piel estaba pálida, como si estuviera enfermo de algo. Uso excesivo de mana. Los circuitos de Chirou no están totalmente desarrollados, el promedio de un magus normal es el plazo de mínimo 5 años desde que se activaron por primera vez. Por más capacidad, calidad o cantidad de circuitos que tenga esa persona, hasta que los llegue a desarrollar por completo, su funcionamiento se verá reducido en un 80%. El hecho de que Chirou no hubiera perdido en conocimiento ya, es una clara muestra de lo fuerte que es. En uso excesivo por medio de sus circuitos, puede llegar al envenenamiento de maná. Después de todo, su cuerpo se está acostumbrando de la sustancia en su cuerpo. Shiro apenas lleva 2 años con sus circuitos activos, aún es demasiado prematuro para usar esa cantidad de energía por sus circuitos. Idiota. Al momento en el que apareció al frente mío, me empujó, haciendo que saliera de la trayectoria del golpe del minotauro. Pero a cambio él se tuvo que colocar en mi posición anterior, por lo que él ahora era el destinado para recibir el golpe. Lo único que fui capaz de ver después de eso, fue como Shiro era golpeado en el pecho por el puño del minotauro, causando como efecto que Shirou saliera disparado contra un árbol, partiendo árbol mitad, y que se estrellara con el que le seguía. No. El cansancio que albergaba mi cuerpo fue desechado en ese momento, la cual fue reemplazada rápidamente por la preocupación y el temor. Shirou. Grité preocupada, a la vez que salía corriendo a donde se encontraba Shirou. Mis piernas se enteraban en un intento de correr hacia él, pero antes de llegar tropecé, causando que me cayera contra el piso del lugar. Mi cuerpo había caído al lado del de Shirou. Shirou. También gritó Thalía, a la vez que se lanzaba en contra del minotauro, haciendo que la lanza fuera clavada en su cabeza, causando que éste desapareciera en polvo, para después cargar a Luke por encima de su hombro y empezar a caminar lo más rápido que podía hacia nosotros. Kiki, rió el cíclope a la vez que se cogía el estómago, señalando que me estaba divirtiendo bastante la situación. No lo puedo creer, exclamó a la vez que estiraba sus brazos hacia arriba, causando que el suelo temblara levemente. Sacrificó su única existencia por una patética hija de Atenea, concluyó mientras miraba con su único ojo en donde estaba Shirou. No lo hagas. Como fue el primero en caer, será el primero que me comeré. Al menos que sea lo que pienso que es, dijo mientras estiraba su mano hacia el cuerpo no Shirou. No te lo lleves, dijo suavemente, a la vez que estiraba lentamente su mano, para finalmente depositarlos encima de la mano de Shirou. Veía evidentemente cómo se llevaban a Shirou delante de sus ojos, sin poder ser capaz de hacer algo, su mirada cansada junto con su pelo desordenado cayendo encima de estos, se depositaron en el leve brillo que salían de las heridas de Shirou. ¿Por qué?, se preguntó a la vez que su cuerpo caía en el pasto, quedando solo su listada puesta sobre el cíclope con Shirou en su mano, cuando repentinamente le expone un collar que estaba escondido entre su ropa. Este se veía extrañamente hermoso, pero tenía una misteriosa aura que rodeaba aquella joya. En el momento en el que retiró la joya del cuerpo de Shirou,
se presentó una explosión de energía del cuerpo del magus novato, haciendo que una notable presencia saliera del cuerpo del niño aún inconsciente. Solo que su color de pelo antes rojo, ahora era de un color castaño claro. Su apariencia física era exactamente la misma, lo único notable era el cambio de color de pelo. ¡Qué olor!, dijo de forma casi excitada el cíclope, a la vez que sacaba su lengua de su boca, y su ojo se dilataba de una forma exagerada. Lo estabas ocultando todo este tiempo. Por fin será mío, seré el único que podrá probar el sabor de esta carne, agregó a la vez que se levantaba del lugar. No te lo llevarás, gritó Thalía en un intento de ataque, causando que un rayo le cayera encima al cíclope, causando que la tierra del terreno se levantara. Al momento en el que se levantó el polvo, se pudo observar al cíclope un tanto chamuscado por el ataque. Así que quieres que también te coma, por mí está bien, dijo el cíclope a la vez que golpeaba a Thalía como una mosca, causando que por el golpe cayera inconsciente. 2 más para mi comida, agregó a la vez que recogía a Luke y a Thalía inconscientes, para al final guardarlos en una bolsa. ¿Por qué? Hace no mucho, estábamos llegando hacia el campamento mestizo. Todos estábamos felices ante la idea de poder descansar, comer y vivir una vida medianamente normal. Todo es mi culpa. Si no hubiera tomado la decisión de escapar de mi casa, Shirou no estuviera al borde de la muerte, Thalía y Luke nunca nos hubieran conocido. Por lo tanto, no estarían en esta posición de vida y muerte. Todo esto sucedió por mi simple acto egoísta, solo pensaba en mí misma. Shirou se fue conmigo porque le preocupó mi bienestar. Solo queda la hija de Atenea, dijo el cíclope, a la vez que dirija su mirada hacia Annabeth, la cual estaba tirada en el piso, con su mirada puesta sobre el cíclope. No me mires así. Confesarte algo, no esperaba que una hija de Atenea sobreviviera a un ejército de minotauros, confesó a la vez que recogía a Annabeth del suelo. No puedo defenderme. Suéltame, pude susurrar en un débil intento de salir de esa situación. Pero al parecer me ignoró, ya que después de todo me metió junto con los demás en la bolsa. El tejido era tan grueso, que el sonido del exterior se aislaba en el interior. Por lo tanto, lo único que podía escuchar era mi respiración y la de mis amigos. La luz dentro de la bolsa era inexistente, lo único que se alcanzaba a ver era el vacío, el cual era representado por el color negro. Eso fue hasta que el cíclope volvió a abrir la bolsa, tirando el cuerpo de Shirou dentro del saco. Shirou, le grité a la vez que intentaba moverme hacia su posición. Pero en cansancio acumulado en toda la batalla contra los minotauros, no puedo hacer nada. La bolsa fue cerrada otra vez, la oscuridad otra vez inundó el lugar. El silencio de la respiración de todos se escuchaba solamente dentro de ese lugar. El silencio y la oscuridad fueron reemplazados por una leve iluminación del lugar. ¿Qué es eso? La leve iluminación provenía del cuerpo de Shirou, el cual desprendía casi un aura sacra. El color dorado iluminaba la bolsa, revelando que el lugar estaba lleno de huesos de cadáveres del que suponía eran semidioses. Pero eso fue opacado rápidamente por las preguntas que invadían y recorrían su mente en ese momento. ¿Qué le pasa al cuerpo de Shirou? ¿Por qué su cuerpo está brillando? ¿Cuál es la razón de esa aura santa? Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando sus ojos captaron algo en el cuerpo del niño. La luz dorada no solo cumple la función de iluminar el lugar. Las heridas repartidas por todo su cuerpo se curaron a una velocidad increíblemente rápido. Los raspones, cortes, magulladuras, todo se curó a una velocidad increíble. Después de unos minutos, la luz dorada dejó de emanar del cuerpo de Shirou, causando que la oscuridad volviera a reinar el lugar. ¿Qué fue lo que acaba de pasar? Sus pensamientos se vieron interrumpidos por un repentino dolor severo de cabeza, lo cual causó que cayera totalmente rendida ante el dolor, resultando en su inconsciencia. Espero que les haya gustado tanto el capítulo, tanto cuando yo lo escribí. Perdón por la demora, he tenido unos días ocupados por los trabajos que deja mi especialidad en mi colegio, así que todo bien. En este capítulo solo se muestra una corta pelea, y los efectos que tuvo en los cuerpos de los protagonistas. Sin más que decir. Vive. 3900 palabras.